Siguiendo con nuestro programa, la verdad es un gusto poder recibir aquí en este escenario a Mr. Jerry Schrebel del International Bank of Commerce de Laredo, Texas. Por favor, que pase acompañado de nuestros compañeros Daniel Treviño y Luis Marrón. Él nos va a hablar de los negocios ante el panorama mundial y la verdad que con una visión muy interesante. Haciendo aquí irrupción en el escenario de una forma muy interesante, sobre todo enfocado a lo que es su participación dentro del CEO Dialogue, que realmente es un foro muy importante a nivel regional entre México y Estados Unidos, en donde Confederación tiene participación y realmente es parte de este enfoque que Mr. Schrebel viene a darnos aquí a Confederación. Muchísimas gracias y le pido a mi compañero Luis Marrón que dé la presentación. Muy buenas tardes. Considerado un líder experto en comercio internacional y finanzas, Jerry se involucró con la Cámara de Comercio como miembro del Consejo Económico Estados Unidos-México, US-México. Esta nueva organización sirve como plataforma para el sector privado, trabaja unido en la creación de soluciones innovadoras para retos de política compartida que conduzcan a empujar al crecimiento y creación de trabajos por toda América del Norte. Es una rama del diálogo de jefes ejecutivos de Estados Unidos y México que fue establecida en 2013 por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el Consejo Coordinador Empresarial de México, como un foro que acoja las conversaciones claves de asuntos económicos y de intercambio comercial que impacten a ambos países. Jerry, bienvenido y te cedo el micrófono. Gracias. Adelante. Este es el verde para avanzar. Muy buenas tardes. ¿Qué les pareció la entrada? ¿Ya despertaron todos? No, sé que están despiertos. Quisiera dar las gracias a Karen y a la Fundación Karen por la amable invitación que me han otorgado de estar aquí presentes con ustedes para seguir continuando el diálogo. Sí estaba un poco preocupado porque originalmente cuando vi el programa estaba originalmente programado seguir la presentación de Fuck Up Nights y dije, ay, caray, ese va a ser un reto para mí. ¿Cómo puedo yo competir con tantas palabras? La lengua de Cervantes ya ahora ha cambiado para empezar a hablar de Fuck Up Nights y va a ser un reto para mí continuar con ese ánimo de estos últimos dos expositores. Esta mañana, o ya son tardes, ya son tardes, tengo la oportunidad de actualizarlos desde un punto de vista del Tratado de Libre Comercio, la nueva realidad y las nuevas posibilidades, dando seguimiento a la presentación del año pasado, en julio del año pasado, que también me invitaron a participar en ese congreso y la convención, pero también era el inicio al mes siguiente de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, de la modernización del Tratado de Libre Comercio. Entonces, pensé yo, ¿cómo podemos actualizarlos a cada uno de ustedes? Todos ustedes que están involucrados en el comercio exterior y actualizarlos desde el punto de vista de Estados Unidos. Ayer escucharon las palabras de mi buen amigo Ken Smith, dando el punto de vista del gobierno de México y todo el progreso y toda la iniciativa y el proceso que ha seguido ese diálogo de las negociaciones. Y hemos participado nosotros como americanos junto con el sector privado del Consejo Coordinador Empresarial en ese diálogo también. Así que el punto de vista mío o de la Cámara de Comercio de Estados Unidos es lo que queremos presentarles esta tarde. Esta persona que quiero iniciar mi plática se llama Cordell Hull. Para las personas que no conocen, nunca han oído de Cordell Hull, Cordell Hull fue secretario de Estado de los Estados Unidos durante los 30. Fue un político, diputado federal, senador, y eventualmente fue el secretario de Estado durante el periodo de la presidencia de Franklin Delano Roosevelt.
pero es el secretario de Estado que sirvió más de 12 años, casi 12 años como secretario de Estado, en una época sumamente importante para los Estados Unidos, la época donde terminaba la Gran Depresión Económica de Estados Unidos, y había vivido como legislador la época de esa depresión a principios de los 1900 y eventualmente, continuando con el presidente Roosevelt, fue la persona principal en llegar a establecer los nuevos acuerdos de comercio de Estados Unidos con varios otros países. Y en su libro, que indica sus memorias, él dice: hacia el año de 1916 adopté la filosofía que ejecuté a través de los 12 años como secretario de Estado. Lo utilicé en acuerdos comerciales, en numerosos discursos y comunicados para el país y el mundo. De ahí, para mí, el comercio sin impedimentos encaja con la paz. Aranceles altos, barreras al comercio y a la competencia económica injusta encaja con guerra. Así que pensé que cuando yo leí estos, yo creo que es apropiado que esas palabras aún así siguen siendo sumamente importantes. Para nosotros, los que seguimos trabajando en promover el Tratado de Libre Comercio, hay que reconocer y nunca olvidar lo que es de veras el TLCAN. TLCAN básicamente fue establecer la zona de libre comercio más grande del mundo en términos del Producto Interno Bruto, reduciendo tarifas, estableciendo reglas y normas y estableciendo un sistema para resolver conflictos. El día de hoy continúa reduciendo el costo del comercio internacional e incrementando la inversión extranjera directa y facilitando la competitividad de Norteamérica en todo el mundo. Pero es importante que también ustedes, un poquito de historia, reconozcan y sepan de que en realidad hemos vivido nosotros, los que somos de esta generación. Yo soy de Laredo, así que en Laredo decimos que yo soy de la generación de los 12.50, cuando el dólar era 12.50. ¿Cuántos de ustedes son de la generación del 12.50? Levanten las manos. Hay varios de ustedes aquí que me acompañan. Pero la historia de los tratados de libre comercio no datan solamente del TLCAN, sino hay que recordar y regresar al año de los 1930, cuando se estableció el primer tratado de comercio entre Estados Unidos, y era una época, en aquellos años, en base a la recesión económica y la depresión económica, era una época de proteccionismo, de protección al país para poder competir a nivel mundial. Entonces, esa actitud y esa postura de protección en Estados Unidos fue la base principal para la economía y causó en muchos casos la depresión económica de los 30. Y posterior a esa época ha habido una serie de otros acuerdos bilaterales o multilaterales entre países, principalmente bilaterales, y ha habido varios en los 60s, en los 70s, y luego reconociendo que también en 1947, cuando se estableció el GATT, que eventualmente cambió en 1995 al World Trade Organization. Es importante saber que han habido tantos tratados de comercio, cada uno ha mejorado el tratado anterior. Entonces, esos cambios que se han creado han sido en base a los resultados del tratado anterior y han mejorado todos los tratados anteriores. En realidad, me han faltado un par de otros tratados, los cuales no se han resuelto en un periodo no solamente en un año o 2 años. Hay la ronda de Uruguay, que se cumplió en 1993, no la incluí aquí. La ronda de Doha, que fueron 14 años de negociaciones, fue un fracaso. Así que estas negociaciones se tardan muchos años. En base al mismo Tratado de Libre Comercio, para los que participamos en ese proceso en los 90s, en realidad fue un proceso que empezó desde 88, 89, 90, llegamos a concluirlo supuestamente en 92,
pero luego nos tardó un año más para poder agregar unos cambios que eventualmente iban a permitir que se aprobara el Telecán. Y ahora, ¿dónde estamos? En este año 2017, iniciamos el año pasado, en agosto, un mes después del último congreso, y ya fue ahí cuando yo aposté con Jaime Zabludowski y yo dije, Jaime, vamos a resolver todo esto para diciembre del año. Le aposté una caja de vino y perdí esa apuesta. Él decía que nos íbamos a ir a 2018 y decía, no, lo vamos a resolver para diciembre. Yo estuve equivocado. Entonces, los objetivos del sector privado que nosotros que hemos participado son los mismos, coincidimos con el sector privado mexicano, que es mantener el tratado de una forma trilateral, no bilateral, trilateral, fortalecer la estructura de la economía de la región Norteamérica para seguir compitiendo. Y hay que ser conscientes de que estamos hablando aquí de nuestra competitividad, cuando nuestra región de Norteamérica consiste del 25% del Producto Interno Bruto de todo el mundo. Como región, seguimos manteniendo la importancia del Telecán como región de Norteamérica. Otro objetivo fue no causar daño económico, no afectar las economías de los tres países. Estuvimos de acuerdo que una enmienda del acuerdo, actualizarlo, era sumamente importante. Pero para nosotros, el sector privado, lo más importante era que los gobiernos debían de consultar con el sector privado de cada país. Y sé que mi amigo Juan Pablo Castañón va a estar aquí presente con ustedes para darles la perspectiva del sector privado mexicano. Para nosotros en Estados Unidos esto era fundamental. La modernización del Telecán, ya lo hicieron ustedes, ya lo han visto, todos conocen los sectores importantes que han visto durante las presentaciones de ayer y las verán también durante el transcurso ya todos los hemos vivido, lo han escuchado, lo han leído, son las mismas, ya las conocen todos. Para nosotros en Estados Unidos hay que estar conscientes de que todos los tratados que Estados Unidos ha participado, de comercio en el cual ha participado, siempre ha sido con el énfasis de proteger al trabajador americano. Pero en realidad, el culpable de todos los problemas de los tratados ha sido el mismo gobierno, por su falta de incumplimiento en muchas de las promesas que habían ofrecido durante muchos de estos tratados de comercio, incluyendo en este punto de vista de un programa que en Estados Unidos fue incluido no solamente en el Telecán, sino que ha seguido durante el transcurso de los otros tratados, que es un Trade Adjustment Assistance, de ayudar a esas empresas que quizás han habido un impacto negativo en recapacitar a muchos de sus trabajadores o permitirlos aprender nuevas, pues para poder cambiar de trabajo o continuar en su misma ciudad o país o estado o cambiarse a otros lugares. En Estados Unidos también, ahora vemos que nuestro presidente, él se ha concentrado más que nada en el déficit comercial, pero para nosotros también el mundo ha cambiado y en realidad tenemos un superávit en el área de servicios, que es donde Estados Unidos ha crecido, su crecimiento ha sido en el área de servicios más, ya no hacemos nada en Estados Unidos, ensamblamos quizás algo, pero el área de servicios ha sido principalmente como ha cambiado mucho Estados Unidos. Y para ustedes, sector aduanero, es uno de los servicios que hemos visto el mayor crecimiento. Pero lo que sí ha sido en común, que los sectores importantes de Estados Unidos han sido los mismos en cada uno de los tratados de comercio. Proteger los sectores de acero, el sector automotriz, el sector textil y el sector del azúcar. Y en realidad nosotros en Estados Unidos hemos visto la protección que el país ha presentado para estos mismos sectores. Somos los culpables también en Estados Unidos. Los retos que tenemos son los mismos. En realidad hay una apatía del sector privado, ha habido una apatía del sector privado. Es una constante educación de informarles al sector el impacto. Muchas veces cuando hablamos nosotros de la economía
y hablábamos en Estados Unidos durante la gran depresión económica. Decía uno, hay un dicho en inglés que decía, una recesión es cuando tu vecino no tiene un empleo. Una depresión económica es cuando tú pierdes tu empleo. Y en realidad ese ha sido el temor de que muchos de estos acuerdos económicos o comerciales es para no entrar en una depresión donde en aquellos años de los 30, 1 de cada 3 personas no tenía empleo. Entonces, esa apatía queríamos cambiarla, queríamos de nuevo crear unas coaliciones, lo hicimos durante los 90s con una coalición que se llamaba USA NAFTA, pero en realidad, después que el tratado pasó, nos regresamos a trabajar a nuestras empresas y nos olvidamos del Telecán. Trabajamos para el éxito y muchos de ustedes, agentes aduanales, creo que muchos de ustedes van a celebrar sus 25 años como agentes aduanales, yo digo, serán los NAFTA, agentes aduanales del Telecán, fueron los que vivieron y es cuando hemos vivido ese crecimiento de éxito económico. El otro reto es la demografía y la tecnología. Hemos cambiado y es importante que reconozcamos de que ya el número de familias ya se ha reducido, en cuántos hijos e hijas todos ya tenemos, y en realidad la tecnología cómo ha cambiado la vida de cada uno de nosotros, y en realidad para muchos eso se considera un enemigo de la globalización. Hay una amenaza también de la seguridad pública, y nosotros en el sector privado hemos presentado lo que llamamos nosotros programas de sentido común. Les voy a relatar uno en particular, el famoso muro que muchos están promoviendo. En realidad, en el sector privado hemos presentado ideas, creo que se les hemos hacer llegar a cada uno de ustedes, que pueden ustedes ver, donde para una región de la frontera como nosotros en Texas, donde tenemos 26 puertos importantes y comerciales, un muro no tiene sentido. Tenemos un río Bravo, un río Grande, que es natural, pero sí es importante una idea de quizás limpiar la vegetación de ambos lados de la frontera para que en México también tenga un grado de protección para no poder contribuir a ver qué puede entrar al país en forma ilícita, principalmente en el área de armas para México, o del lado americano, cuando hablamos de migración ilegal o cuando hablamos quizás de drogas también, limpiando la vegetación de ambos lados de los ríos, es una idea que no va a costar $20,000 millones para construir un muro, y por eso también muchos de nosotros estamos opuestos a ese tipo de idea. Estas ideas consideramos nosotros que tienen mucho sentido común, pero desafortunadamente no nos han escuchado en muchas ocasiones. Finalmente, hay un reto político y es algo que también vamos a platicar con ustedes. Nuestro Congreso está totalmente polarizado, lo que uno dice, el otro dice lo contrario. En México tiene un nuevo gobierno, en Canadá también están habiendo cambios gubernamentales también. Los retos continúan, los vimos en los 90, en 93, en aquel entonces teníamos 3 presidentes que estaban de acuerdo, en 2018 y veremos en 2019, ustedes con un nuevo gobierno, tenemos líderes de los 3 países que quizás no están totalmente de acuerdo en el área de comercio entre nuestros países. Y es importante también que conozcamos y reconozcamos todos los que hemos participado en promover el Telecán, de que el reto no solamente es político, pero esa apatía que estoy hablando se refleja en estas encuestas recientes, en realidad septiembre del año pasado, encuestas que les voy a presentar ahorita, que de veras para mí son alarmantes. Cuando hablamos del conocimiento de las negociaciones del Telecán, ¿cuánto las personas de veras sabemos lo que está pasando, lo que estamos viviendo? La pregunta, ¿cuánto, en todo caso, ha escuchado sobre las negociaciones del Telecán? Y ustedes pueden ver esas encuestas en México, en Canadá y en Estados Unidos. Y ustedes pueden ver quizás en realidad muchas personas desconocen de veras todo lo que está pasando dentro del proceso de las negociaciones. Esto también ha contribuido dentro de esa apatía de las personas que no participan. También la pregunta, ¿qué país crees que ha beneficiado más del Telecán? Ustedes pueden ver
ahí también en esta encuesta qué países, cómo se refleja, cómo lo ven los mexicanos, cómo lo ven los canadienses y cómo lo ven los americanos de Estados Unidos, donde escuchamos las palabras de los rallies del presidente de lo que está pasando, que Telecan es malo, 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 todo es malo. En realidad eso contribuye a esa forma de actitud negativa, porque desconocen de veras lo que ha sucedido durante los últimos 25 años. Y luego la tercera pregunta en la encuesta es, si no pasa el acuerdo del Telecan, ¿cuál de los siguientes prefiere usted? Y ustedes pueden ver ahí mismo también la reflexión de cada uno de representantes de las encuestas de los tres países, México, Canadá y Estados Unidos. Muchos que coinciden que debe continuar, pero en realidad es alarmante ver que muchos también todavía no saben de veras o no reconocen la importancia de este comercio del cual muchos de nosotros vivimos. Los actores principales del ECAN siguen siendo los mismos. El año pasado, cuando hablamos con ustedes, tenemos ya un nuevo presidente electo, el presidente Trump, el poder ejecutivo, el poder legislativo también ha habido cambios en Estados Unidos y el sector privado también hemos visto los cambios. El poder ejecutivo del presidente Trump, ustedes lo pueden ver aquí, donde en realidad estos acuerdos de comercio, empezando con la de 1934 que les enseñé en la primera gráfica, donde el Congreso le dio la autorización al presidente para negociar e implementar nuevos pactos de comercio de interés mutuo con otros países. También se le dio lo que le llamamos Trade Promotion Authority, lo cual se acaba de renovar, era un punto importante dentro del calendario que veíamos nosotros durante este año, se autorizó en junio para una extensión de continuar las negociaciones. Y finalmente, vimos el Poder Ejecutivo quién designó como los representantes dentro de las negociaciones con el secretario de Comercio o las personas que están negociando el tratado. Los actores del Poder Legislativo, que son el Senado y son la Cámara, también sigue ahorita siendo el factor fundamental dentro de las negociaciones y toda la polémica que existe del presidente Trump. Estamos viendo que el Congreso, el Senado principalmente, está reaccionando en una forma que en realidad yo creo que al fin despertaron, de que quizás le han dado mucho poder al presidente y quizás con todas las propuestas que él ha presentado, especialmente en el área de incrementar, subirlos o implementar nuevos aranceles, si de veras tiene legalmente es el concepto del Congreso, darle este poder o esta autorización al presidente era la adecuada. Estamos viendo movimientos en las cámaras y en el Senado de quizás hay que cambiar esa ley y es sumamente importante de ver cómo ese diálogo, esa plática va a continuar. Para nosotros el sector privado sigue siendo fundamentalmente el más importante. Yo participo junto con el director de nuestro banco, porque somos banqueros, pero en realidad como banco nacidos en Laredo, Texas, vivimos el comercio entre México y Estados Unidos como muchos otros bancos no lo viven. Para nosotros, cerca de ahí nacimos en Laredo, ha sido el factor fundamental, mucho antes de Telecan, de la importancia con las relaciones de comercio con México, y por eso hemos participado en la Cámara de Comercio y hemos creado este esquema del US-CEO Dialogue, que el cual también ha creado un US-Mexico Business Council como la entidad, una institución permanente para seguir teniendo este diálogo de comercio desde el punto de vista de Estados Unidos. Y su servidor forma parte de ese comité y seguimos continuando ese diálogo junto con el Consejo Coordinador Empresarial aquí en México que dirige Juan Pablo Castañón. Y luego, importante relatar que para Texas fue el primer estado que también estableció una coalición que se llama Texas Mexico Trade Coalition, que consiste de las principales empresas de Texas, pues, muchas de ellas del sector energético, del sector de comercio internacional, transportistas, que de veras han visto la importancia de tener una voz y tener un voto y participar en el proceso como el sector privado.
Así que para nosotros es importante que nosotros, el sector privado, los empresarios, los emprendedores, todos los que participamos en este proceso, que estemos presentes en este diálogo y lo estamos haciendo de una forma más formal, junto con el equipo de negociadores de los 3 países que ustedes ya conocen y ahora con los cambios del nuevo gobierno aquí en México, con Jesús Seade, que va a ser el negociador de parte de México, pero se han incorporado y vemos de una forma muy positiva cómo el nuevo gobierno y el equipo del nuevo gobierno está incorporado con el gobierno del presidente Peña Nieto para continuar este diálogo. Esperamos que también sea más productivo y se agilice el proceso de las negociaciones. La estrategia, y creo que ayer lo comentó muy bien cuando estuvo con ustedes Ken, el cabildeo. En Estados Unidos para nosotros el cabildeo es muy natural, quizás para ustedes aquí en México no lo es, pero para nosotros sí es sumamente importante, porque es la forma de tener acceso a estos senadores y, como les digo, educarlos, y creo que también usaron la palabra educar a todos estos miembros del Congreso, senadores y diputados federales, y participar en el proceso de la importancia de estos acuerdos de comercio, la importancia de no causar un daño económico, mantenernos en este enfoque, la importancia del Telecán, no tratar de cambiarlo y luego crear un acuerdo que requiera una aprobación, regresar al Congreso, que les digo a ustedes, ahorita en Estados Unidos está tan polarizado. Pero también es importante entender de que esta educación para nosotros sigue siendo una educación constante. Como les digo, en Texas ha sido importante de que el comercio entre Texas y México es el estado que tiene más que ganar o más que perder. Y para nosotros, como le digo, tenemos de los 46 cruces fronterizos de la zona norte de México, de la zona sur de Estados Unidos, 26 de ellos están en Texas, del Paso a Brownsville. Por eso para Texas es sumamente importante. Cada uno de estos, para Texas, los empleos que son generados por este comercio internacional, es más de 400,000 empleos, no solamente para el estado de Texas, y muchos de estos empleos se han generado cuando de otros estados, estos empleos de los estados de Idaho, o estados de Illinois o de Pennsylvania, llegaron a Texas, y Texas ha beneficiado de eso mismo. Las exportaciones del estado siguen creciendo, en realidad muchas de ellas dedicadas al sector de los pymes, de las pequeñas y medianas industrias. Ustedes van a ver aquí también, en la siguiente gráfica, para Texas la importancia de los sectores que son impactados, las principales exportaciones del estado de Texas en los sectores que ustedes pueden ver. Cabildeo. Para nosotros, en Estados Unidos, el cabildeo sigue siendo la estrategia principal. Estamos trabajando con nuestros amigos de México en conjunto para compartir esta información. Muchas de estas fotos las compartí con ustedes el año pasado, pero es importante recordarles a ustedes que estamos trabajando como un equipo unidos con el mismo objetivo del Telecán, mantenerlo trilateral y mantenerlo y modernizarlo. Este diálogo y estas pláticas que tenemos con nuestros senadores influyentes, junto con empresarios mexicanos, es importante para que ellos entiendan la importancia no solamente de la inversión que México tiene en este comercio, sino que la inversión que han hecho también en la expansión en los Estados Unidos y en estados, como les dije, como Texas. Este diálogo, CEO Dialogue que hablamos nosotros, incluye el sector privado, las cámaras de comercio, junto con el sector empresarial de México. Son diálogos importantes porque el sector privado somos los que lo vivimos constantemente. Podemos contar en vivo la importancia, no tenemos que depender en nuestros representantes del gobierno que de veras entiendan el impacto de este comercio. Esta foto con el gobernador Abbott ha sido sumamente importante y yo le doy las gracias de veras al Consejo Coordinador Empresarial por darme la oportunidad de participar en el proceso también. Entonces, para nosotros, estas coaliciones que tenemos, que ustedes vieron también ayer junto con donde estamos ahorita en las negociaciones, son sumamente importantes que ustedes puedan recalcar de que coincidimos con México, la importancia de dónde estamos, estamos cerca,
pero tenemos que seguir participando y que el diálogo continúe. Esta gráfica que ustedes vieron ayer de Ken sigue siendo la misma que pensamos nosotros. Ya estamos básicamente con 10 capítulos. Para mí, en realidad, los puntos importantes son esos 7 focos que dijo Ken. Estamos en 2, que son el Sunset Clause y son también las resoluciones de disputas que pueden existir. Sunset Clause no tiene sentido, ni para nosotros ni para ustedes. Si yo hubiera llegado a mi suegro, le hubiera dicho, oiga, suegro, en 5 años voy a ver si de veras quiero continuar casado con su hija, y si en los 5 años no me gusta, se la regreso. ¿Qué me hubiera dicho mi suegro? No sé. Quizás me hubiera dicho, regrésala. Eso sí, son cosas que no tienen sentido. Las negociaciones seguimos, la agenda sigue, es la misma, los capítulos son los que estamos ya al final de concluirlos, son los importantes. Entonces, para nosotros, el diálogo tiene que ser continuo. El sector privado, ustedes tienen que participar, ha participado Toño, ha participado Ricardo, ha participado también el Poncho. Es importante estar en la mesa, como todos hemos estado, y plantear las ideas que tienen sentido común. Estas son las fechas que nos hemos reunido. Estoy contento de que ahorita está el secretario Guajardo en Washington dialogando, y es importante que nosotros también participemos en ese diálogo. No voy a tocar de nuevo lo práctico, porque yo creo que ustedes ya han captado mi mensaje de la importancia de continuar y movernos y no continuar a tener un impasse en esto mismo. Para ustedes quizás lo que les afecta más es el tipo de cambio. Para nosotros, los de la generación de los 50, también es importante, pero cada vez, ahorita yo vivo de tweet a tweet, de cada nota que sale en los periódicos constantemente, y no podemos vivir y trabajar así. Así que termino con lo siguiente. Winston Churchill decía, un pesimista ve dificultades en cada oportunidad, un optimista ve oportunidades en toda dificultad. Esperamos que ustedes también así lo vean junto conmigo, con nuestro director también, que dice, usted no puede permanecer como un espectador, cada uno de ustedes si no participas, su futuro lo determinarán los que sí lo hacen. Así que seguimos apoyando, ojalá que nos puedan acompañar con el apoyo y continuar en este diálogo del sector privado junto con cada uno de todos ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Mr. Jerry Schrebel. Ahora, por favor, le pido tanto a Eva Paola como a Luis Marrón y a Daniel Treviño que le hagan entrega del reconocimiento. Y aquí hay un doble reconocimiento. También a Mr. Schrebel un reconocimiento porque el IBC ha sido un gran apoyo para la fundación. Este año inclusive se incrementó y se han comprometido a seguirlo haciendo, y pues bueno, no solamente en la cena de gala, sino con la fundación han estado siempre presentes, y un reconocimiento al IBC y a Mr. Jerry Schrebel por ese apoyo. Un aplauso muy fuerte para él.